Rápido paseo acá por el sendero en el Parque Provincial de la Araucaria en San Pedro. Estamos con el amigo Fernández. Gracias, Fernández, por prestarte. De nada, es un gusto. Es muy valioso tu aporte de mostrar a la gente de qué se trata la conservación de los parques, la concentración de los jóvenes para preservar la naturaleza, los árboles, los animales, que el hombre siempre convivió con todo esto y tiene que volver a ganar espacio vegetal y no ganarle a la vegetación de la selva misionera, que es admirado por mucha gente que vive en las grandes ciudades y nosotros no le damos lugar y el valor necesario, pero sin embargo por eso somos sanos, nuestros hijos están asegurados su naturaleza genética del buen oxígeno, de no la contaminación ambiental o algo por el estilo, y sobre todo la diversidad animal y de la floresta y sobre todo de la vegetación nativa. Es muy bueno lo que hablábamos fuera de aire. Esta es una planta de hierba, ¿no? Sí, esta es una hierba. Lo que hablábamos fuera de aire en cuanto a la simbiosis que se da entre la araucaria y la hierba silvestre. Ilis paribariensis, en su estado natural. En su estado natural, que hay un ave autóctono que se encarga de un poquito de reproducir la vida de la hierba nativa, en este caso conjuntamente con la araucaria, Fernández. Sí, por ejemplo, el tupicazumí, una de las palomas de monte, ¿no es cierto?, la más grande, la torcaza más grande, no en Yarutini, la paloma salera, sino el tupicazumí, la paloma grande solitaria, la cual come en estado natural la fruta madura de la yerba mate, y la descomposición gástrica de su estómago hace que afloje la cutícula dura de la semilla y al defecar ya esté listo para nacer en la humedad del humus de que forman los mismos árboles, y sobre todo se protegen de los vientos y del sol, de la tempestad en la planta de la araucaria. Por eso, donde hay araucaria también hay yerba mate, y eso es milenario. Por eso es la riqueza de los aborígenes, del hombre blanco cuando vino en esta zona. Aquí también como el zorzal, la javía que se le conoce. El zorzal. Ahí vemos, esta es hierba. Eso es una planta de yerba mate. Ajá. Nacida debajo de la araucaria. Fíjense, estimados. Y cobra también un estado de árbol, de plantas gigantes. Fíjense, estimados amigos que están observando este video, que van a tener la posibilidad de observar. Esta es una planta de araucaria. En los gajos de la araucaria se posan las aves, en este caso la paloma, la torcaza, que es la que se encarga de defecar, como decía Fernández, y en ella vienen las semillas ya procesadas, listas como para germinar, ya previamente germinada prácticamente, con la recubierta de la semilla aflojada. Entonces, con la humedad, la lluvia y bueno, el estado natural del abono de la tierra hace que la planta de la hierba nazca. Esta es una planta de hierba en su estado natural, una hierba silvestre. Bueno, y se compite por la luz solar y se arma un árbol gigante. Claro, compiten, exactamente, compiten en el crecimiento con el crecimiento de la araucaria y se convierten en frondosos árboles de los cuales nuestros hermanos aborígenes extraían las hojas para su consumo en estado de bebida, ya sea con agua, o también lo secaban, lo molían y lo consumían como té. Hoy día la yerba mate, un ingrediente principal para diferentes alimentos, licores, bebidas, pizza, chipa y un montón de elementos de alimentación. Ya ganó el mundo asiático, ¿no es cierto?, como Siria, Arabia Saudita, Japón, China, que son nuevas bebidas y nuevas aplicaciones como el champú, el helado, ya en otros países asiáticos, ¿no es cierto? Perfecto. Fernández, tu nombre completo para que la gente que te observen a través de este material. Juan José Fernández, soy aquí natural de San Pedro.
y bueno, tengo todo el conocimiento ambiental, tanto de la naturaleza. Yo soy agrónomo y me recibí en un colegio con orientación forestal, y de la cual es mi conocimiento sobre de naturaleza que aquí en el estado ambiental nos ofrece y conocemos, ¿cierto? Y también por los lugareños, las transmisiones de conocimiento del obrajero, del agricultor, de los aborígenes, porque yo también hablo el guaraní y lo interpreto, ¿no es cierto? Y hay gente antigua que transmite todas las propiedades que tiene la naturaleza, como las plantas medicinales, las plantas de madera, todo el desafío que antes implicaba la madera sobre las jangadas. O sea, acá tenemos a pocos kilómetros el Pipiriguazú, que desemboca en el río Uruguay, y del otro lado el río Paraná, que también se transportaba las maderas de esta zona. Acá en muchos años obrajeaba Pastoriza, un mentado obrajero allá por los años 30, 36, cuando esto era territorio nacional, y más arriba estaban los Mateauda, que precisamente ellos cultivaban la yerba mate y que se iban del río Iguazú, del río Curitiba, hasta el río San Antonio, ahí bajaban por el río Paraná, hasta Paraná Entre Ríos, que ahí estaban todas las grandes moliendas de la yerba mate. Valioso, ilustrativo, tu aporte, muchísimas gracias Juan José, y gracias por sobre todas las cosas por tenernos a nosotros, a mí en lo personal, Juan Ramón Fariña de Guaranita Barandú, haciendo todo este mini recorrido y conociendo la riqueza que tienen aquí en San Pedro, en la provincia de Misiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por venir a conocer y a dar a conocer todo lo que tenemos en la riqueza en la provincia de Misiones. En cada lugar tiene un valor histórico, tiene un valor natural y hay que preservar y enriquecer. Muchísimas gracias.